Les invito para pedir en esta ocasión, esta oración. Queremos menguar siempre para que Él crezca en nosotros. ¿Dicen amén? Levante su voz en una oración muy personal y dígale: Señor, aquí estoy. Creo que me he sentido un poco esponjado. Señor, apachúrrame y que tú seas el grande. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por nuestras hermanas que han ido, Señor, a este campamento y han regresado con bendición. Gracias por lo que tú haces. Con cuánta verdad tu palabra nos dice que nos hablas a tiempo y aún fuera de tiempo, pero es por tu misericordia. Esa gracia, Señor, que no merecíamos, hoy la tenemos por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas. Permítenos siempre mantenernos, Señor, pequeños en nuestro yo, pero grandes en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero compartir con ustedes un tema importante, como todos los temas de la palabra del Señor. Y hay una escritura muy popular en el capítulo 5 de Mateo que habla sobre las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado quiere decir feliz o muy feliz, o si usted quiere decirlo 3 veces feliz. El Señor estaba hablando de este tema muy importante en una ocasión muy especial, en un monte. Y quiero llevarlos, con su permiso, su imaginación, y primero mostrarles un panorama. El ministerio de Cristo empieza a su edad de 30 años. Y cuando Él interviene en esta zona de Judá, de Galilea, hay un ambiente muy fuerte sobre el pueblo judío. Está un ambiente pesado sobre el pueblo judío, y estoy hablando de un poder, de un gobierno humano, que era entonces el imperio de Roma sobre los judíos. Cuando usted lee escrituras diferentes, va a encontrar, por ejemplo, que el apóstol Pablo habla que él ha venido a predicar, ¿verdad? Pero también menciona y le da lugar al pueblo judío. Y la Biblia menciona siempre, primero las ovejas de Israel, ¿dicen amén? Primero. Y en ese tiempo, precisamente, quiero invitarlos a ver el panorama. Había una mafia de religiosos y políticos. Los cristianos nos interesamos en la política también, porque ante Dios somos una comunidad representativa espiritual, pero donde vivimos también somos una comunidad representativa natural. ¿Dicen amén? Y vaya que en estos días de tanta política, en nuestros días, tanto aquí como en México y en algunos países que está habiendo cambios, es correcto que el ciudadano tome sus decisiones, y lo demás, oramos a Dios que Dios dirija, corrija, guarde a los gobernantes. Es lo único que la Biblia nos enseña a hacer, orar por los gobernantes. Levante su mano los que han leído eso. Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y es correcto. Pero volviendo al tiempo de Jesús, estamos hablando de un gobierno único, y luego a ese poder posesivo, con un ingrediente de mal en todas las áreas, se une lo que es los prejuicios. Los religiosos de ese tiempo, con un montón de prejuicios, ellos practicaban racismo, clasismo, es decir, las diferentes clases,
los que se sentían muy altos y miraban por encima del hombro a los demás. Había mucho desprecio y sobre todo había un descuido total de los pobres. ¿Sabe que siempre ha habido pobres en la historia, hermanos? Y estoy hablando de pobres materialmente, gente que carece de muchas cosas. Así que frente a esta escena, a este panorama, es que el Señor Jesús aparece para empezar a predicar y precisamente un mensaje de esperanza. ¿Dicen amén? Él llegó, como dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, de Satanás. Ese pueblo de Dios se había equivocado muchas veces atrás, el pueblo judío. Estaban recogiendo muchas veces las consecuencias de su olvido de Dios. Pero Dios en su misericordia sabía que había un remanente y los buscaba. Es decir, un remanente, siempre quedaba un grupo que buscaba y temía a Dios. Dios en su misericordia hace este plan, el plan que conocemos todos a través de Juan 3:16, lo repetimos todos, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se da cuenta? En este ambiente se empieza a manifestar ese regalo de Dios. Y por eso encontramos al Señor Jesús precisamente acercándose a donde estaba la necesidad. Palestina y Galilea y todas esas zonas estaban llenas de necesidades. Cuando la multitud empieza a seguir al Señor, aquí hay dos cosas importantes. Él comienza a hablar, la gente se sorprende, lo comentan entre ellos. Nunca hemos oído hablar a hombre como este. Las palabras que no solo llegaban a los oídos, pero al corazón, que no eran las palabras de desprecio, de rechazo del poder actual, sino de un hombre que muchos llegaron a conocer, porque ahí creció hasta los 30 años. Lo conocían. Algunos porque lo conocían, lo rechazaban porque decían: no puede ser esto, el hijo del carpintero. El carpintero, ¿qué no conoces? Es el carpintero. Acuérdate que su papá era el carpintero José. Y ahora sale con que hijo de Dios. Esto chocaba. Así que en medio de este ambiente te estoy mostrando el panorama en que Jesús llega para por primera vez hablarle a la gente. Y en sus palabras viene como una carapila abriendo camino y quitando del camino rechazo, odio, clases, prejuicios. ¿Cuánto me están entendiendo? Y la gente, en vez de sentirse rechazada, se siente aceptada. Y por eso no es nada raro que en este capítulo vemos, imagínenlo por favor conmigo, Jesús en el monte, en el sermón del monte, y la multitud escuchándolo. Pero hay otro caso bien importante aquí. Era él en el inicio de su ministerio, el avance de su ministerio, pero a la vez traía la escuelita con él. Ahí estaban sus discípulos, ¿dicen amén? Ahora, cuando leemos regularmente, creemos que este sermón del monte está dirigido a la multitud. Pero yo le invito a que cuando esté en casa y lea detenidamente desde el capítulo 5, verso 1, se va a dar cuenta de un dato muy importante. Los discípulos venían a él, la multitud venía a él, pero los que estaban en primera fila eran los discípulos. Las bienaventuranzas entonces en sí eran más dirigidas a sus discípulos y por bendición la multitud lo estaba oyendo. ¿Dicen amén? ¿Por qué razón dirigida a ellos? Muy sencillo. Porque el Señor ya estaba allí elaborando el plan. Los había llamado, los estaba capacitando, estaba haciendo el trabajo frente a ellos, con ellos. Pero había algo muy importante. ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque ellos continuarían con sus propias vidas dando este mensaje de las bienaventuranzas. Por eso dije al principio, bienaventurado es bien feliz
Ya dicho así como en mi tierra, requete feliz. O 3 veces feliz. Y el Señor dijo una palabra que tocó precisamente a todo este grupo que estaba olvidado. Y se dirigió a ellos: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Para entender esto, yo te quisiera invitar desde ahorita a pensar en esto. Para entender una pobreza espiritual, simplemente piensa en una pobreza natural. ¿Cuántos conocen o conocieron en su lugar o en algún lado personas bastante pobres materialmente? ¿Conocemos a alguien? Claro que sí. No aquí, solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Si nos acordamos de nuestros barrios, donde nacimos, donde nos creamos, si nosotros nos sentíamos pobres, tenemos que ser honestos, que a veces teníamos un pan que comer y un techo, y otros no tenían nada. ¿Por qué insistir o mencionar esto? Muy sencillo. Porque el que está con la necesidad material, él sabe su condición. Ella saben. Y cuando llega una ayuda, un socorro, lo reciben. No se molestan. Estoy hablando de la gente que necesita, que reconoce su necesidad. Mientras explico esto, yo espero que el Espíritu Santo te ayude a entender que así como entiendo una necesidad espiritual, una necesidad material, qué bueno es permanecer ahora que conozco a Cristo, pensando en que yo necesito una ayuda espiritual y siempre. ¿Dice el amén? Que nunca me olvide que así como necesito ayuda material, natural, ahora que conozco de su palabra, necesito su ayuda siempre. No puedo sentirme ya que logré en la vida todo porque conozco a Cristo. No, debo de mantener esa humildad. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante mantener esto. ¿Y por qué el Señor se dirige a ellos? Bienaventurados los pobres. Y luego añade, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice, de ellos será. Capítulo 5, verso 3 de Mateo. Si quiere ir apuntando. ¿Por qué? Porque aún en el tiempo del Señor, así como había gente pobre en lo material, había gente que en lo material también eran muy ricos. Y vaya que también conocemos ese otro lado, ¿dicen amén? Alguien le sobra el dinero, puede darse algunos lujos y te lo presenta. No tienes visita, pero si le ocurre visitarte, y vivimos en un jacalito allá, estoy hablando de mis tiempos, en un jacalito humilde, ¿verdad? Donde si bien teníamos una bicicleta, y llega con un escándalo y se pone en tu terreno, en tu patio, llega y se baja de un Cadillac último moderno y te dice, vine a visitarte. Pero todos entendemos que hay un mensaje confuso. Porque el que siente que tiene y le sobra, quiere lucirlo, quiere impresionar a los demás. Por eso la Escritura nos invita a dar. Pablo menciona, es más bien aventuranza dar que recibir, dicen amén. Es decir, hay más felicidad cuando das que cuando recibes. Cuando recibes hay gratitud, pero cuando das de esa manera que Dios quiere que hagamos, eso trae bendición. La manera en que el Señor está dirigiéndose a estas personas, específicamente a sus discípulos,
es precisamente dejar el mensaje y que nunca se olvide. Que si somos pobres en espíritu, estaremos siempre buscando ser ricos en espíritu. ¿Dicen amén? En lo espiritual, en lo de Dios. Y eso nos va a llevar adelante. Quiero mostrarte con la escritura uno de los tantos casos, porque hay bastantes en los 4 evangelios, ahí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando te dedicas a leer, vas a encontrar diferentes aspectos. Por eso vas a encontrar que de pronto está el hombre que fue asaltado y el buen samaritano lo socorrió. Pero en esa misma historia estás viendo que un religioso, por decir número 1, un sacerdote religioso, ve al hombre necesitado, pero se va de largo. Pasa el segundo religioso, solo se detiene y lo ve, pero también se va. Pero pasa uno que entiende, uno que es sensible y extiende la mano, dicen amén, el buen samaritano. Y quiero que note que el Señor usa estas parábolas para llevarnos a este punto. En el capítulo 12 de Mateo, ahí mismo en Mateo, yo le invito a que en casa lea del verso 9 al 13. No sin antes citarles lo que dice Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, pero Él, hablando de Dios, pero Él da mayor gracia. Y por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quise leer esta escritura para que entendamos mejor la lectura de Mateo 12 del 9 al 13. Y lo que vas a encontrar, y es bien importante, tiene muchas cosas ahí encerradas. El Señor llega a una de las sinagogas, vamos a decir al templo de la reunión, y entre la congregación hay un hombre con una mano seca. Mis respetos a las personas que tienen alguna deficiencia física, dicen amén. Está ahí el hombre, está en la reunión, tiene una mano seca, él sabe, no necesita que nadie se lo diga, pero está allí. Sin detenerme mucho en un detalle donde había estos religiosos que estaban nomás siguiendo a Jesús, querían encontrarle alguna falla, algo para que sorprenderlo y ponerlo en ridículo y decir es un falso, pero no hallaban. Y precisamente cuando leas en casa vas a encontrar que a causa de este hombre con la mano seca, los religiosos sin duda alguna vieron que Jesús le llamó la atención a aquel hombre con esa condición y lo confrontan al Señor. Recordemos que las reuniones en la antigüedad eran en los sábados, se practicaba la ley. El sábado nadie debería hacer nada. Si tú agarrabas una piedra y la tirabas hasta donde esa piedra llegaba, solo hasta ahí podías ir y de ahí regresarte. Si ibas más allá donde tu piedra llegó, estabas quebrando la ley, porque el sábado era para descansar. Eso era la ley. Solo con esto cierro y te digo, hoy el sábado es Cristo, Cristo es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, ¿dicen amén? Es nuestro sabatón. Entonces, ellos están queriendo ver, es sábado, va a querer hacer algo por este hombre. Y cuando lo ven que se detiene, le preguntan, ¿es lícito sanar en sábado? Le preguntan. Y ya sabe de esa gente que agarra dentro de más gente y quiere ponerte en ridículo, en vergüenza. Y el Señor le responde a ellos de otra manera, no como ellos esperan. Oye, ¿es lícito en sábado sanar a este? Y el Señor los confronta. Se lo digo cortito. ¿Qué hombre, por no decir quién de ustedes, que tiene ovejas, se le cae una en un hoyo, no va y le echa la mano y la saca? Hay otra escritura que habla, si un buey cae, queda por ahí atrancado, ¿qué no van y lo sacan? ¿Qué importa que sea sábado, cualquier día?
En otra escritura, no les digo cuál, esa la encuentras tú. El Señor les dice, hipócritas. ¿A poco dejan al burro ahí tirado? Hasta que acabe el sábado y en la medianoche lo andan sacando. Sí, porque el sábado termina a las 11:49, ¿verdad? Con 59 segundos. Y estoy hablando de ese ambiente que era parte de todo lo que expliqué al principio. Política, religiosidad, legalismo, una presión sobre la gente. Y ahí en el mismo templo, el Señor les dice, ¿no le echarás la mano para sacar tu oveja? Y entonces les pregunta, ¿qué no vale más un hombre que una oveja? ¿Qué vale más, hermanos? Una vida, un hombre, dice el amén. Y sin más nada, el Señor se acerca al hombre. Usted va a encontrar en los evangelios que algunos les dicen, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y la persona responde. No, aquí el Señor actuó, mire, rapidito, por razón de poner en su lugar a toda esta bola de religiosos, maliciosos. Cuando Él dice, ¿qué no vale más un hombre que una oveja? Y se dirige al hombre enfermo, y le dice, extiende tu mano. Y el hombre que está allí extiende su mano inmediatamente. A esto me refiero, que hay personas que también el Señor les ofrece algo y luego lo preguntan, ¿pero a cambio de qué? ¿O qué? Hay mucho prejuicio también, aunque a veces está la gente bien amolada. Decía mi mamá, el hambre los tumba, pero el orgullo los levanta. No, me encanta ver que este hombre, al oír y verlo, Jesús lo que dijo y de la manera que lo explicó, y está diciendo, vale más un hombre. El Espíritu Santo está trabajando en ese personaje y ese hombre está entendiendo, yo valgo, he sido despreciado por la mano seca, me miran mal, me mantienen en distancia, pero acabo de oír que valgo y valgo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice, extiende tu mano, rápido la extiende, gloria a Dios. ¿Cómo no? Y en el momento que la extiende, óigame, el poder de Cristo maravilloso transforma, sana completamente la mano y dice igual que la otra. ¿Qué le parece? Ahora, ¿de qué estoy hablando? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hombre estaba sin prejuicios y reconocía su necesidad. Su yo no le sirvió de mucho. Pudiera mencionar al paralítico de Betesda, 38 años en una orilla de un estanque esperando que movieran el agua y se aventaran, pero antes que él pudiera, le ganaba a alguien más. 38 años esperando. Este de la mano seca, la Biblia no dice en este caso si nació así o por alguna razón le pasó esto, pero sí lo que dice es que le restauró la mano. Esa es la palabra, la restauró. Que eso nos da derecho a pensar que hubo alguna razón. ¿Dicen amén? Fue restaurada y lo dice igual que la otra. ¿Usted cree que este hombre no reconocía su necesidad? Claro que la reconocía, pero al estar oyendo las palabras de Jesús, identificó, hay esperanza para mí. Yo creo que él quería sacar la mano desde antes, pero lo que él no sabía, que el Señor lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, extiende tu mano rápido. El Señor lo libera, lo sana. Lo que quiero mostrarte con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, es que cuando tú y yo tenemos una necesidad, hay que reconocerlo. Y hay que extender no la mano, sino toda nuestra vida. ¿Dicen amén? Y ahí estará la respuesta del Señor. Ahora, te estoy hablando del lado del que es bienaventurado. Personas como estas es lo que el Señor está diciendo, bienaventurados los pobres. Y escuche bien, porque de ellos es. No dice de ellos será el reino. De ellos es. ¿Por qué? Porque alguien que le crea a Jesús como tú y yo, alguien que hemos entregado nuestra vida y estamos aquí, mantenemos nuestra vida testimonio, nos mantenemos fieles y tenemos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No la tendremos, ya la tenemos. Desde que aceptaste a Cristo, si no lo sabías, tienes vida eterna. El reino de los cielos ha llegado.
Y hay diferentes procesos del reino de los cielos, pero finalmente un día seremos llevados al reino de los cielos. Pero el reino de los cielos se acercó en la persona de Cristo aquí a la tierra y a ti y a mí. Juan el Bautista lo predicó hablando de Jesús cuando lo vio venir. Y ahí el reino de los cielos se ha acercado. Así que es maravilloso entender que somos parte de esta bendición. Ahora bien, en Mateo 12, del 9 al 13, perdón, en Lucas 18, encontramos una escritura que está muy relacionada con las bienaventuranzas, es alguna repetición de Mateo 5. Está en el capítulo 18. En tu Biblia lo vas a encontrar bajo el título de El fariseo y el publicano. Es un día como este, quizás, en una reunión. Y dice, la Biblia describe, nos da datos para imaginarnos. Subieron al templo, que quiere decir que estaba en algún lugar alto y sus hogares en una parte baja. Y menciona dos personajes, subieron al templo. ¿Y a qué venían? A orar. Estando allí, el fariseo es parte del poder que te expliqué al principio, el poder religioso, prejuicioso, clasismo, en el sentido de soy de alta clase. El problema que tenían muchos de ellos es que la entrada al templo era para todos. Pero si hubieran podido hacer excepción de personas, hubieran puesto un par ahí de, no de la bienvenida como aquí, sino de la rechazada. A ver quién entra y quién no entra. Entraron los dos. Y tan pronto llegó el momento el fariseo, el religioso, y perdonen que lo insista, el prejuicioso, racista y todo lo demás, se acerca hipócritamente y empieza a orar para sí mismo, dice la Biblia. A ver si alguien quiere hacer esta oración. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como todos los demás hombres. Y luego los etiqueta. Son ladrones, son injustos, son adúlteros. Está orando, para sí mismo. Escuché bien, en la Biblia clara, está orando para sí mismo. Dios, te doy gracias, no soy como los demás. ¿Cuáles? Los adúlteros, los ladrones, los injustos. Yo soy de los buenos, Señor. Ay, ¿sabes qué, Señor? Ayuno 2 veces por semana. Y pago mis diezmos de todo. Y ahí se le acabó la oración. ¿Qué oración tan miserable, no cree usted? ¿A alguien le gustaría orar así? Y tan pronto la Biblia lo enfoca, lo pasa a la página, por decir así, y se enfoca en el segundo personaje, el publicano, el hombre del pueblo. Y veamos qué oración directa de este hombre. Dice que da una palabra, Señor, sé propicio a mí, pecador. En otra palabra, Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. Y se daba golpes de pecho. ¿Sabe que esa palabrita de golpes de pecho está mal interpretada en nuestro México? He ahí el por qué no leen la Biblia. Y lo tengo que decir.
En la creencia popular jamás te invitan a leer la Biblia. Porque si lees la Biblia, te ilustras, aprendes. Así que no hay poder más grande que la ignorancia, y mantenerte ignorante, forma de controlarte. ¿Cuántos dicen amén? Escucha bien. Alguien allá en nuestra cultura dice, no, pues hay que buscar de Dios. Y estoy hablando que alguien simplemente lo dice. Y los demás dicen, ay, sí, viene a darse golpes de pecho. Está mal aplicado. Porque nadie se da golpes de pecho sabiendo lo que significa. Porque darse golpes de pecho es ser pobres ante Dios. Señor, soy pobre, pero bien pobre, y soy pecador, aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere darse golpes de pecho? Yo me los doy. ¿Sabe por qué? Porque le estoy diciendo, esta es mi condición. Señor, te necesito. Sé propicio a mí. Gócese con esta palabra. La palabra propicio que se usa aquí, en su traducción original, quiere decir, sé propicio con tu gracia maravillosa, con tu favor hacia mí, con tu dádiva, con tu gracia graciosa. Implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente somos salvos por gracia. ¿Dicen amén? ¿Alguien aquí pagó por su salvación? ¿Usted caminó de rodillas tantos kilómetros por su salvación? Vimos al Calvario, al que pagó por nosotros, dicen amén. Y de tal manera nos amó que nos dio este regalo. Lo que este hombre está diciendo ahí, soy pecador, envíame tu favor, te necesito, no hay remedio para mí, solo tu gracia me puede. Óigame, soy pecador. Decir soy pecador implica desnudarnos delante de Dios, dicen amén. Totalmente, porque Él nos conoce, discierne nuestros pensamientos, intenciones, todo lo sabe. Así que, cuando tú lees el capítulo 18 de Lucas, dice que se lo pongo así, salieron del templo y salió ya no dándose golpes de pecho. Salió justificado. Descendió a su casa. En otras palabras, la paz de Dios, dice el amén. El perdón de Dios por un hombre que reconoce su necesidad. Cuando sigue leyendo la Escritura, nos muestra, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, uno, gracias te doy porque no soy como los otros. Y el otro, Señor, soy lo peor. Sé propicio a mí. Eso es lo que hace la diferencia. Podemos tener muchas riquezas y la palabra de Dios no está en contra de las riquezas materiales. De hecho, son bendiciones de Dios. Pero si las usamos mal, entonces estamos mal. Cuando nos jactamos de que, como este fariseo, hago esto, hago el otro. No, si no es por obras. Buscar de Dios no es porque lo que hago. Buscar de Dios es porque reconozco que tengo una necesidad espiritual por siempre. Soy pobre, ¿cuántos dicen amén? ¿No han oído que a veces cuando a través de los años alguien llega, esas personas, que aquí no hay ninguna, ¿verdad? Esas personas que llegan así muy prepotentes. ¿No han visto alguna por ahí? Allá afuera, ¿verdad? O alguien está hablando entre familia y llega, no, pero eso les pasa a ustedes porque ustedes no saben, pero eso es fácil, así, y te dan una receta. Esos están ricos, pero en su yo. ¿Dice el amén? Por eso necesitamos estar pobres de nuestro yo y reconocer que necesitamos de un Dios. Los discípulos recibieron la enseñanza, esta enseñanza de Jesús,
Y todos esos 3 años y medio con Él estuvieron recibiendo, absorbiendo. Y por eso tú y yo los vemos después que el Señor es aprendido, muere, es crucificado, resucita y asciende al Padre. Por eso vemos que ellos siguieron dependiendo de Dios. Nunca vas a ver en los evangelios que ninguno de los apóstoles habló con prepotencia, sino en cada cosa que hacía sabía que ellos no eran nada, sino era Dios en ellos. Dicen amén. Hermano, hoy por hoy tu vida y mi vida siguen siendo vidas que reconocen que necesitamos su ayuda. ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Señor? Una de las escrituras que nos deja ver el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Cuando encontramos allí a las 7 iglesias que escribe el Apocalipsis, encontramos a la iglesia La Odisea. Y el mensaje para ellos es este. Porque precisamente no miraban su situación. Y el Señor les dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Oiga, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y contesta, el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora nota el consejo. Por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, como el fariseo que está diciendo todo lo que hace, gracias porque no soy por todos los demás, los titula ladrón, adúltero, injusto, pero el Señor aquí nos lo muestra desnudito, dicen amén, lleno de pecado, no reconoce su condición. Por eso el Sermón del Monte tiene muchas bienaventuranzas. Yo le estoy hablando solo de una, pero lea en casa y permita que esa felicidad que el Señor da es a los que practican tales cosas. Dice el amén. Él habla bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos saben que a veces en cada familia hay uno que le gusta echarle gasolina a todo? Los que se rieron ya lo saben, ¿verdad? Pero son menos, no son muchos, es una minoría. Porque siempre en la familia hay personas pacificadores. ¿Dicen amén? Hay tal que quedó llorando y hasta temblando al que le echó gasolina con sus comentarios. Porque así son, prenden y se van. Y el pacificador se acerca, tranquilo, mira, no te preocupes, son palabras nada más, no las tomes, es un comentario, no lo personalices, que se te resbale. ¿Han oído eso? Personas que hacen eso son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Y hay promesa, hay bendición. Todo lo que nos da Mateo 5 es una lista de felicidad y de bendiciones. Por eso es tan importante entender que nuestro cristianismo no es una religiosidad, tampoco es una rutina, es venir y aprender y siempre reconocer nuestra necesidad ante Dios. ¿Dicen amén? Cualquiera de nosotros que pretenda que lo tengo todo, lo sé todo, y que a cualquiera que me pregunte yo lo sé todo, estamos en la calle. ¿Dicen amén? Es gente que está rica en su yo. Hay personas que no pueden oír un comentario y guardar silencio. Te debaten el comentario con todo y te dicen, no, pero es que esto, es que aquello. Y una vez que empiezan a hablar, nadie los calla. Yo te digo, ten cuidado, porque necesitamos oír y tomar lo que necesitamos para seguir enriqueciendo nuestra vida, pero con la riqueza que es de Dios, dice el amén. Las inescrutables riquezas de Cristo
Lo que acabamos de leer de la iglesia Laodicea en Apocalipsis es lo que el Señor dice. Dices que no tienes necesidad de ninguna cosa, no te falta nada. Pues yo te digo que te falta todo. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero aún ahí tu misericordia se muestra. Dice, pero por eso yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Qué es oro refinado? El mensaje de Dios a través de Cristo, dice el amén. Las inescrutables riquezas de Cristo. Las vestiduras blancas, la regeneración que hace el Espíritu Santo, la sangre de Cristo que nos lavó. Estamos vestidos de pecado. La sangre de Cristo viene y nos lava y nos presenta delante de Dios como que si nunca hubiésemos pecado. Nos hace aceptos delante de Dios. Esto es lo glorioso. ¿Cuántos se gozan por ello? Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Y yo te invito que soy muy insistente en venir al altar. Yo te invito, si hay alguna riqueza que ya está superando nuestra condición, vengamos al altar. Y precisamente hagamos una oración. El canto que han cantado nuestras hermanas tiene el mensaje glorioso. Que yo mengüe, que tú crezcas.